Hola, mi nombre es Leti Tatiana Montaño, es estudiante de psicología. Hoy les vamos a presentar sobre la neurociencia y la psicobiología con la doctora Laura Andrea León Amal, especialista en neurociencia del comportamiento. Entonces, Hola. cuéntanos quién eres, dónde trabajas actualmente. Bueno, Algo soy así. Laura León. Actualmente trabajo aquí en la Universidad Sergio Arboleda, en el área de neurociencia, todo psicobiología, psicofisiología y pues una materia final de carrera que se llama Proyecto de Investigación 3. Em, ya. Ok, profe, doctora, ¿nos podrías contar un poquito de los neurocientíficos, cuánto ganan aproximadamente en toda su vida, en su carrera? Bueno, para ser neurocientífico, como no existe una carrera de pregrado que sea de neurociencias, pues mínimo un neurocientífico tiene que hacer una maestría y algunos pues de hecho hacen doctorado. Sí, para ejercer la neurociencia en el país generalmente uno lo hace a través de las universidades, entonces pues los salarios están asociados a qué tanto pagan las universidades dependiendo si tienes una maestría o si tienes un doctorado. Si tienes una maestría, las universidades pagan más o menos 3.700.000, ese es el rango, digamos, mínimo de pago con maestría pues, de neurociencias, pero pues si tienes un doctorado eso puede subir incluso 2 millones más. Y pues si ya llegas a trabajar en industria, que también es otra área de la neurociencia, pues ya los salarios pueden llegar hasta 15 millones mensuales. Y por favor, cuéntanos un poquito qué hace la neurociencia de la conducta. Bueno, la neurociencia del comportamiento es el estudio de los mecanismos cerebrales que están por detrás pues, de los comportamientos. Los comportamientos pueden ser cualquier comportamiento, puede ser por ejemplo el sueño es un comportamiento, puede ser las emociones, como cuando los neurocientíficos yo me especialicé más por el lado de las emociones, entonces me gusta mucho cuáles son los mecanismos que están por detrás del estrés, de la ansiedad, de la depresión. También pues empecé a trabajar el año pasado con el Ministerio del Deporte del Laboratorio de Neurociencias, entonces también me interesé por cuáles son los mecanismos justamente que diferencian las estrategias de afrontamiento al estrés que tienen los deportistas, también cuáles son las características de activación de cuando los deportistas están muy concentrados o no están tan concentrados, entonces como que eso también hace parte de lo que estudia la neurociencia del comportamiento. Pero digamos que neurociencias pueden haber muchas. Hace poco estuve en un congreso en el que pues era el Congreso Nacional de Neurociencias y pues había cosas muy moleculares, muy básicas, el trabajo con animales que también se hace desde neurociencia del comportamiento, y también había una rama de neurociencia social que también ha crecido mucho últimamente. Vale, ¿por qué te interesó la neurociencia del comportamiento? Bueno, mi camino a la neurociencia fue porque me gusta mucho investigar, desde siempre me gustó mucho investigar. Yo de hecho empecé a estudiar psicología porque me gustaba el comportamiento social, entonces yo pensaba que quería ser psicóloga social. Me iba muy bien en las áreas de investigación, entonces estadísticas, me iba muy bien. Y una vez el semillero de neuropsicología, de hecho, pues me pidió ayuda para que yo le ayudara a analizar unos datos. Entonces pues yo les ayudé y entonces pues me pusieron como autora de un póster sobre neuropsicología, y después el profesor de neurociencias que llegó nuevo, no era de neuropsicología sino de neurociencia básica, pues invitó a los del semillero de neuropsicología que fueran parte de su semillero, pero ellos estaban interesados en cosas más de neuropsicología. Entonces, ¿Estás bien? bueno, en realidad siempre me ha gustado investigar, entonces cuando
Estudié psicología. Cuando empecé a estudiar psicología, pues me gustó mucho la parte de psicología social. Estaba, o sea, en mi imaginario yo quería ser psicóloga social porque me gustaba trabajar con comunidades. Sin embargo, pues a lo largo de la carrera, pues fui viendo que me gustaba más lo que podía medir, cuantificar, me gustaba mucho el área de estadística. Y cuando ya estaba como en séptimo semestre, o sea, yo vi neuro y todo eso lo vi en los primeros semestres, pues me gustó, pero no, pues digamos que con la profesora que lo vi era más neuropsicóloga que neurocientífica, entonces pues digamos que esa área de la neuropsicología no me llamó mucho la atención. Y ya cuando llegué a séptimo, los del semillero de neuropsicología me pidieron ayuda para que les ayudara a analizar unos datos. Entonces pues yo les ayudé a analizar los datos y me pusieron como parte como autora de ese proyecto. Y cuando llegó un nuevo profesor que era de neurociencia, que no trabaja en neuropsicología, ellos quisieron mostrarle el trabajo, yo se lo expliqué y él pues me invitó a ser parte del semillero de neurociencia, que era una cosa pues diferente a lo de neuropsicología, que era neurociencia básica. Y entonces ahí pues me empezó a gustar. Yo ahí tuve que elegir, yo hice programa coterminal en la universidad. Entonces empecé a ver materias de la maestría en ese momento y ya decidí que mi área entonces iba a ser la neurociencia. Pues digamos que mi tema de investigación siempre era el mismo. Cuando yo estaba como en cuarto trabajé en vulnerabilidad al estrés y conductas prosociales y antisociales en niños, y con el profesor que en ese momento era de estadística. Y pues digamos que cuando me pasé al área de neurociencias también continué trabajando con la vulnerabilidad al estrés, con la ansiedad, con la depresión, ya en modelos animales, pues ya probando fármacos, probando pues estrategias como para mejorar los síntomas del estrés, bueno, de la depresión o la ansiedad. Genial. Profe, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te graduaste? Ok, en mi pregrado lo hice en la Universidad de los Andes. La maestría, pues como les contaba, hice un programa coterminal. Entonces en la mitad del pregrado, bueno, no, cuando estaba con el séptimo semestre empecé a ver materias del posgrado, de la maestría. La hice en psicología, en investigación en psicología, y luego me fui a Brasil 4 años a hacer mi doctorado en neurociencia comportamental en el programa de psicobiología de la Universidad de Sao Paulo. ¿Y cuál fue tu aporte o tu tesis a neurociencia? ¿Cuáles han sido tus aportes? Pues en mis tesis, la de maestría y la de posgrado y la del doctorado fueron en modelos animales. Trabajé con ratas Wistar. En el pregrado, en la maestría trabajé en un modelo de depresión inducida, entonces inducía síntomas de depresión en las ratas, y evalué 3 fármacos: fluoxetina, que es un conocido antidepresivo, un grupo control, y el otro tenía éxtasis, una molécula MDMA que se utiliza como droga recreativa, pero tiene un mecanismo muy parecido al de la fluoxetina. Mi hipótesis era que como el éxtasis funciona, digamos, de manera más rápida, se puede tener un efecto antidepresivo mucho más rápido, porque los antidepresivos normalmente demoran mínimo 2 semanas en tener efecto, y como este fármaco tiene un mecanismo más rápido, mi hipótesis era que sí funcionaba, o sea, funcionaba más rápido que el antidepresivo normal. Pues bueno, eso encontré que sí, ya hay un paper, un artículo publicado sobre eso. Y pues de hecho ahora el éxtasis en algunas dosis se utiliza también en humanos en el tratamiento de estrés postraumático. O sea, sí tiene un efecto como farmacológico, como pues yo lo publiqué hace muchos años. Y en el doctorado trabajé con una cepa de ratas especial que viven en Río de Janeiro. Se llaman las Carioca High Freezing y las Carioca Low Freezing. Son ratas que son naturalmente, las High Freezing son naturalmente más ansiosas y las Low Freezing son naturalmente como valientes. Entonces como que uno las estresa y ellas como que no cambian mucho su comportamiento. En cambio, si uno estresa a las High Freezing, como que se quedan quietas y no hacen nada.
o sea, les da mucho miedo los estímulos. Entonces yo quería ver cuáles eran las características de sus cerebros, por qué unos eran más y otros menos ansiosos. Entonces les evalué niveles hormonales, son diferentes hormonalmente, son diferentes en la activación de estructuras que tienen que ver con ansiedad, por ejemplo la sustancia gris precortical, de la que hablábamos hoy en clase. Y les hice una prueba farmacológica, es decir, les inyecté ansiolíticos. Los ansiolíticos son los que disminuyen la ansiedad. Entonces, las que high freezing disminuían ansiedad, pero una cosa que es paradójica es que las ratas que normalmente son valientes y yo les inyecté un ansiolítico, aumentaban la ansiedad. Entonces, eso es interesante porque tiene que ver con las implicaciones que tiene no estar bien medicado, o sea, que a uno lo mediquen mal. Y el otro era neurogénesis. Evalué qué tanta neurogénesis tenían las dos. En ese último casi no encontré muchas diferencias, pero fue más que todo por la metodología que utilicé para medir. La neurogénesis es una metodología bastante complicada, y pues digamos que el tratamiento del tejido también es más complicado, entonces en ese no hay como unas diferencias muy claras. Genial, profe. Profe, una pregunta ya como más personal. ¿Se podría comparar ese tratamiento de las ratas, digamos, con los seres humanos, digamos, en este caso los deportistas, con gente con una vida más tranquila? En ese sentido, que como tú nos decías, el fármaco que activaba como la ansiedad de las que ya saben cómo reaccionar ante ciertas estresores. Si se podría comparar esa. Pues digamos que tal cual el modelo animal, es decir, el fármaco que yo utilicé que le produce ansiedad a las ratas, pero o sea, no sabría decirte, eso puede ser una muy buena pregunta de investigación, pero digamos que el mecanismo, o sea, lo que sí se ha visto es que personas que, por ejemplo, los psiquiatras a veces simplemente recetan cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, como estás triste, te doy esto, pero no hacen un adecuado diagnóstico, no hacen una valoración, que es lo que nosotros como psicólogos, bueno, los psicólogos clínicos también hacen, que es hacer una valoración juiciosa, no solamente es como estás triste, sino como que llenas un cuestionario, te hacen una valoración de tu contexto, porque si, no sé, se murió alguien muy cercano a ti, pues es normal que estés triste y no tienes por qué medicarte porque estás triste. Entonces, lo que sí se ha visto es que cuando hay un mal diagnóstico y te dan un fármaco, eso cambia de todas maneras tu química cerebral. Y al cambiar tu química cerebral, pues se pueden presentar otras patologías. Entonces, si tú de hecho revisas en los fármacos, como las tiritas que a veces vienen en los fármacos, se llaman bulas, las revisas y no sé, estás tomando un antidepresivo y uno de los síntomas secundarios es ansiedad. Y es como, de verdad. O sea, como que, y pues si no estás bien medicado, aunque no tengas depresión y te están dando ese fármaco, te va a provocar una ansiedad. Y eso, pues de pronto, ya después cuando veas farmacología, vas a entender, pues, ¿por qué? Porque se dan esos cambios. Profe, ya saliendo como en tu vida personal, ¿qué desventajas y ventajas ves en la neurociencia en general? Bueno, yo esta conversación la he tenido con varios neurocientíficos, justo con lo del congreso que les contaba. La neurociencia es algo que está creciendo mucho, actualmente está creciendo mucho. Mucha gente que no es de psicología, sino por ejemplo de administración, de marketing, de educación, todos están queriendo hablar de neurociencia. Sin embargo, al no tener las cosas básicas que nosotros como psicólogos tenemos, creo que pues hacen mal uso de la palabra neurociencia, entonces se habla de neuromatemáticas, neuroatención, neurooratoria, he visto neuroderecho, cosas que pues realmente no tienen sentido. En un diplomado que estaba dictando, pues como que se habla de, o sea, como que todo el mundo dice, no, es que, por ejemplo, el neuromarketing, no, es que el neuromarketing es como entender cómo es el cerebro de las personas que compran.
Y la verdad es que uno no necesita saber cómo es el cerebro de las personas que compran. Uno debe saber más bien su psicología, o sea, cuáles son sus procesos atencionales, cuáles son sus procesos de memoria. No importa si tiene más activada la amígdala o menos activada la amígdala, eso a nosotros realmente no nos dice nada. O lo mismo enseñar. Muchos profesores son muy buenos profesores y no saben qué es lo que está pasando en el cerebro de los estudiantes. Entonces, creo que pues muchas veces como que los otros suena muy bonito la neuro, lo que sea, pero pues a veces es simplemente psicología. Yo les decía a los profes de las otras áreas como eso se llama psicología del consumidor y es súper antigua, ¿sí? Entonces como que, bueno, esa parte de la neurociencia que es como neurociencia más aplicada, yo creo que es mucho de psicología, solo que a la gente le gusta llamarle neuro lo que sea, porque suena mejor. De hecho es una cosa muy de marketing, como que si le pones un cerebro y una bata, la gente le cree un montón, ¿cierto? Sí, son como técnicas de persuasión. Ya la neurociencia propiamente, justo en lo del congreso, pues están como las dos ramas. Una, la neurociencia básica, que fue en la que yo me formé, que es cuáles son, es como más bien la caracterización. ¿Qué pasa cuando una persona está estresada? Ah, le pasa esto, esto, esto. ¿Qué pasa si uno le mete este fármaco? Ah, entonces le pasa esto, esto y esto, y se puede ver, por ejemplo, en el comportamiento, ya sea en animales o en humanos. Pero la vida y la necesidad también me llevó a la neurociencia aplicada. Y neurociencia aplicada aquí en Colombia hay muy poquito. De ese congreso en el que yo estuve, casi, o sea, como por ahí 3 trabajos de neurociencia aplicada. ¿Qué es la neurociencia aplicada? En el caso de lo que yo estoy trabajando con los deportistas, neurociencia aplicada al deporte, ya no es neurociencia para saber cómo es que se desarrolla, cómo es que se mueve el cerebro o se activa el cerebro cuando una persona está estresada, sino es cómo utilizo las herramientas que yo sé. Por ejemplo, de los deportistas, como estoy viendo que este deportista no está activando tanto una área como el prefrontal, que es importante para la concentración, la planeación, todo eso. Entonces es, bueno, ¿qué puedo hacer yo como neurocientífico para informarle a los psicólogos del deporte y que ellos le ayuden al deportista a desarrollar esa habilidad o esa activación, ¿cierto? Entonces, yo creo que el futuro de la neurociencia, al menos en Colombia, está en la aplicación, en buscar aplicaciones a lo que sabemos desde neurociencia básica. Es súper importante, pero pues que, digamos, acá en la universidad, cuando yo llegué, pues no podía trabajar con animales. Yo había trabajado todo mi pregrado, mi maestría, mi doctorado con animales, en animales no humanos, pero acá no, acá solamente podía trabajar con humanos, entonces, ¿y ahora qué hago? O sea, todo lo que sé, ¿para qué me sirve? Entonces creo que, pues eso, como que no hay mucho de neurociencia aplicada, realmente es poca. Lo que más se aplica ahora, pues es como la neurociencia social, pero aún así la neurociencia social todavía me parece muy más básica que aplicada, porque no se están utilizando realmente los elementos de la neurociencia para aplicarlo en un área específica. Ok, profe, y, o sea, tú nos estabas hablando sobre que uno trabaja con otros campos, como ahorita mencionadas, los psicólogos deportivos. Queremos saber también con qué otros campos de la psicología trabajan los neurocientíficos. Uy, no, con todos, o sea, pueden trabajar, de hecho, o sea, primero porque la psicología es súper grande, pero dentro de la neurociencia normalmente pues hay biólogos, hay ingenieros. Yo trabajaba, pues mi mejor amigo es ingeniero electrónico y trabajaba en la Escuela Colombiana de Ingeniería y tenemos algunos trabajos en conjunto. También con medicina, fisioterapia, o sea, realmente como neurocientíficos pues tenemos un campo muy amplio. Y sí, los neurocientíficos, pues para mí, digamos en mi experiencia, los neurocientíficos que son psicólogos son los neurocientíficos que son más completos, porque a veces tengo amigos que son neurocientíficos, por ejemplo, de farmacólogos, que se especifican solamente en una molécula, en el receptor, y pues no ven como el impacto
impacto de eso que pasa en el cerebro, en el comportamiento y en el contexto. Entonces, digamos que el neurocientífico puede ir en todo, en administración, en matemáticas, en educación, en derecho inclusive, pero desde una perspectiva de la neurociencia aplicada a, no como la unión. Eso no, pues eso es lo que no existe. ¿Preferís, ya para culminar, algún autor o algún referente de la neurociencia que te guste o que tenga una teoría que digas esta es que sirve para cualquier? Bueno, yo pues tengo el gran sesgo del área de neurociencia y estrés. Digamos que yo pienso en la mamá de la neurociencia en el estrés es Carmen Sandy. Yo estuve en su laboratorio en mi maestría, hice una pasantía en el laboratorio de Carmen Sandy. Carmen Sandy trabaja en la Universidad Federal, no, Tecnológica de EPFL, es de Lausanne, en Suiza. Se me olvidó la primera, Escuela Politécnica Tecnológica de Lausanne, en Suiza. Ella pues trabaja neurociencia y estrés, pues todo lo que tiene que ver con estrés, especialmente en modelos animales, pero ya ha trabajado también en cosas aplicadas, translacionales se llaman eso, que se trabaja en animales y en humanos. Y bueno, ella es una de mis grandes referentes. Otro de mis grandes referentes es Joseph Ledoux, que es norteamericano, y pues él trabaja todo lo que tiene que ver con emociones, especialmente la emoción del miedo. Es como el que ha dicho que las emociones antes se ubicaban en la amígdala y ahora pues habla de otras estructuras ya más corticales. Y pues acá en Colombia pues está Fernando Cárdenas, que fue mi profesor de neurociencias, que es una gran eminencia de neurociencias en Colombia, Marisol Lamprea, que es como su contrapartida en la Nacional y que también estudió en mi misma universidad. Los tres estudiamos en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, pues que también trabajan muchas temáticas más desde neurociencia básica, como les digo, y neurociencia aplicada creo que no tengo todavía referentes. Vale, pues mucho gusto haber hecho esta entrevista, fue un honor. Y espero que hayan disfrutado también la entrevista y igual que hayan disfrutado la entrevista todos y muchas gracias. Muchas gracias.